Suscríbanse, amigos. Typical Nico. Our time machine. Great. Great. Al interior de la estación, familias enteras y viajeros descansaban plácidamente. La señora Patty, quien se había llevado una fuerte impresión el día anterior, optó por vestirse con una túnica blanca muy acorde y elegante para la ocasión. Y después de recorrer los pasillos de la estación de trenes, nos arriesgamos a probar la comida auténtica de estación de trenes. Vamos a ver cómo nos va. Estas empanaditas deliciosas con café. Vamos a ver. Está bien. Por fin. I hope you like it. Thank you, thank you. Ma'am, this is your black coffee. Thank you. You're welcome. Y después de probar la comida típica del terminal, nos dirigimos a la plataforma, en la cual esperaríamos pacientemente el arribo del tren. Y mientras esperábamos, la señora Patty se divertía saludando de manera juguetona a los viajeros que le respondían desde los saturados vagones. Sabíamos que estábamos en el lugar correcto. Viajeros y visitantes de varias nacionalidades se agrupaban a nuestro alrededor. Y una vez llegó nuestro tren, procedimos a buscar las ubicaciones para enfilar baterías a la ciudad de Agra. Sí, ventana es la mía. Algo dice ventana mía. Y después de llevar varios días alimentándonos con comida altamente procesada, resultó gratificante probar un desayuno normal. Son unos deliciosos huevos, amigos de Time Machine. Deliciosos huevos con arveja y papitas fritas, pero como frías. Entonces están muy blanditas, ya no están crocantes. Pero están como buenas después de no comer comida normal en días. Está como buena la comida. Les voy a terminar de mostrar qué tenemos. Tenemos un juguito de mango, miren, pan, unas galletitas y como una mermelada de frutas en un sobrecito. Está bueno, está bien. Excelente, amigos. Poco después. Y bien, amigos, nos han traído entonces ahora pocillito de papel y este kit para que nosotros nos preparemos nuestro propio café. Dentro del kit vienen unos sobrecitos con el café molido, desmechado, azúcar y como la crema de leche. Es práctico en su estuche individual, miren, en su estuche individual, en el tren de Nueva Delhi a Agra. Sí, cojamos la- ¿Y eso qué es? El quesito. Ha estado maravilloso, amigos. Con mi juguito de mango, delicioso el sabor. Al salir de la caótica ciudad atravesamos unas inmensas plantaciones que vestían el paisaje con un hermoso manto verde. Al cabo de un rato llegamos a la ciudad de Agra, en donde una multitud rebosante de visitantes se apresuraban a recorrer el último tramo en su encuentro con el sacro mausoleo. Y después de salir del atestado lugar, nos abordó un curioso conductor de tuk-tuk o motocarro, quien se comprometió a transportarnos durante todo el día por las calles caprichosas de la citada ciudad. Este veterano de 1000 batallas lucía una bandana en su cabeza que le daba un aspecto de protagonista de película posapocalíptica. Y después de pactar el precio de sus servicios, procedimos a abordar uno de los mejores motocarros. La emoción y la alegría nos embargaba. El conductor se movía frenéticamente por unas calles relativamente vacías y después de toparnos con una multitud en la taquilla, presurosos compramos nuestras entradas. Y una vez rebasamos los filtros de acceso, cientos de niños de colegio se formaban en línea para conocer el legado de sus ancestros, mientras un puñado de coloridas mujeres cortaban con sus vestidos el paisaje monocromático de las construcciones circundantes.
Y allí, reluciente, cortando el cielo a su lado con su blancura, se alzaba majestuoso el célebre y palaciego mausoleo. Por el centro, una pileta de intenso color azul parecía marcar la ruta a seguir en el camino a la eternidad. El contraste y la armonía de la construcción no dejaba de maravillarnos y de alegrar nuestros embelesados corazones. Este palaciego mausoleo fue construido por el emperador Shah Jahan en honor a su esposa, la cual falleció dando a luz a su 14º hijo. El emperador desconsolado empezó la construcción del templo funerario casi de inmediato, para no mucho tiempo después, en medio de su profundo desconsuelo, unírsele en el más allá, legándole a la humanidad una de las muestras más sublimes que puede existir del amor profesado del hombre por la mujer. Y bueno amigos, estamos ahora en este otro maravilloso lugar icónico de la humanidad, el Taj Mahal, un monumento construido para el amor. Para que ustedes tengan conocimiento, nos ha costado aproximadamente 1.300 rupias por persona. Y cuando tú pagas la boleta te dan como cortesía o te da derecho a una botella de agua y un par de zapatones. Mira. Esto con el fin de evitar rayar con los zapatos el fino mármol que recubre este hermosísimo monumento. Acompáñanos a conocerlo. Y después de perdernos en los recintos de este palaciego mausoleo, nos dirigimos a probar las deliciosas comidas picantes típicas de la ciudad de Agra. Poco después. Hola amigos, nos vinimos a comer en Agra, un restaurante típico recomendado en Polo Square. Hemos ordenado 2 platos, arroz frito con pollo y este que es un pollo como en su salsa. Ya lo hemos probado. Es ligeramente picante, pero no está desagradable, está de muy buen sabor. Antes al contrario, como que el picante potencializa el sabor un poco. Y esto se sabe como un arroz chino picante. Y vegetales le da un poquito como de crocante, se pone un poquito crocante, pero por los vegetales. Y obviamente se sabe arroz chino. Ahora miren, estos son pedacitos de pollo sin hueso en esta salsa deliciosa. A su salud, amigos del canal. Y si no te has suscrito, suscríbete ahora mismo a este bonito canal. ¡Salud! Bien amigos, nos han traído nuevamente el menú vegetariano de la noche. Hoy pedí menú vegetariano, entonces les voy a mostrar qué trae.